Últimamente me he interesado bastante por el tema de la emulación y una de las preguntas que me he estado haciendo mucho es ¿por qué no podemos emular PlayStation 3 y por qué probablemente nunca vamos a poder jugar juegos de nueva generación en nuestros celulares? Y sí, empiezo así de fuerte porque la verdad es esa, al menos de momento. Actualmente la consola más avanzada que se puede emular de manera estable y completa es la PlayStation 2. Ay, Tepe, ¿qué estás diciendo? No sabes nada, también hay emuladores de Switch. Eso aún no está completo y muchísimo menos es estable. Sin embargo, no deja de ser interesante como, teniendo en cuenta que los dispositivos de gama media, media alta y gama alta actuales son muchísimo más potentes que la mayoría de consolas, al menos teóricamente, no podamos hacer esto. Y es que solo hace falta ver los datos. Si comparamos la potencia de un dispositivo como el Poco X6 Pro contra una PlayStation 2, es brutal la tremenda diferencia que existe a favor del teléfono. En ese orden de ideas, a simple vista, uno diría que por poder, bueno, un gama media, media alta actual puede mover hasta 4 o 5 PlayStation 2 sin ningún problema. Todas corriendo Gran Turismo 4, que es el juego más exigente que salió para esta plataforma. Pero la cosa no es así, de hecho, con suerte podrás mover uno. Y es que de entrada debo explicarles algo muy básico. Un procesador, ese componente que ya todos a estas alturas deben conocer como el cerebro de su dispositivo, en esencia no es más que una calculadora, pero una extremadamente avanzada y rápida. Si quieren que les haga un video explicando detalladamente cómo funciona un procesador, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Y por qué es necesario explicarlo de esta forma? Bueno, para hablar de los flops. Una unidad de medida que indica la capacidad de cálculo de un sistema informático. Básicamente mide cuántas operaciones de punto flotante, esto es un tipo de cálculo matemático, puede realizar un procesador en un segundo. Es una forma estándar de medir la potencia de procesamiento, especialmente en tareas que requieren gran capacidad de cálculo como los gráficos 3D o la simulación científica. Habiendo entendido esto, la PlayStation 2 alcanza aproximadamente 6,2 gigaflops, lo cual en su época era sumamente impresionante. Años después, la PlayStation 3 alcanzaría unos monstruosos 402 gigaflops. Tan solo miren eso comparado con los 6,2 de la generación anterior. Y hoy en día, para que se hagan una idea, el Poco X6 Pro tiene aproximadamente unos 1064 gigaflops de potencia. O explicado de una manera más sencilla, básicamente podría mover unas 171 PlayStation 2. O 2 Play 3 y media. Claro, esto basándonos únicamente en su potencia bruta, pero eso no es todo el cuento. Cuando se trata de emulación tenemos que hablar de algo más que simples números. Tenemos que familiarizarnos con la arquitectura del sistema. Imagina que un procesador es como una fábrica. En esta fábrica hay diferentes departamentos que hacen tareas específicas para que todo funcione correctamente. Las consolas de videojuegos como la PlayStation 2 o PlayStation 3 tienen fábricas con diseños muy especiales, donde cada departamento, es decir, cada parte del procesador, está diseñada para trabajar de una manera muy específica. Esto hace que sea extremadamente difícil copiar estas fábricas, es decir, estas arquitecturas, estas instrucciones que tienen los procesadores de estas consolas para trabajar en otros dispositivos. Es extremadamente difícil e ineficiente pedirle a tu celular que haga las cosas de la misma manera que las haría una PlayStation 2 o una PlayStation 3, así esté la super en potencia bruta. Continuando con el ejemplo de la fábrica, las consolas tienen diseños muy específicos para manejar los gráficos y la velocidad del juego de la mejor manera posible. Es como si tuvieran máquinas únicas que solo existen en esta fábrica y que hacen que sea sumamente especializada. Dentro de esta, todas las partes deben trabajar perfectamente juntas. Si una parte va más rápido o más lento de lo necesario, todo se descoordina y nada funciona bien. Copiar esta coordinación exacta en un dispositivo diferente como un teléfono móvil es bastante complicado. La optimización de las consolas está centrada en cosas como mostrar gráficos muy detallados o manejar movimientos rápidos en los juegos, mientras que los dispositivos móviles están diseñados para hacer muchas cosas diferentes, como ejecutar aplicaciones, navegar por internet, reproducir música, etc. Por lo que no están tan afinados cuando se trata de tareas específicas. Copiar el diseño de una consola en un dispositivo móvil es como tratar de replicar una fábrica especializada con máquinas únicas en una fábrica genérica que tiene que hacer muchas cosas. Aunque la fábrica genérica, en este caso el dispositivo móvil, puede ser muy avanzada y potente, no está optimizada para hacer las tareas específicas de la fábrica especializada, en este caso la consola, en este complicado ejemplo que he puesto, lo que hace que la emulación sea muy difícil. Si hoy en día se puede emular la PlayStation 2 con facilidad en dispositivos Android es porque estos son brutalmente más potentes que ella. Como les dije anteriormente, cabría más de 170.
Pero en el caso de la PlayStation 3 o la Xbox 360, la diferencia en potencia no es tan grande. Digamos que un buen celular hoy en día es apenas el doble de potente, y con apenas el doble de potencia no alcanza. Entonces, ¿cuánto tendremos que esperar para poder jugar juegos de PlayStation 3 en Android? Probablemente varios años. Yo estimo que como mínimo unos 6. Si la industria tecnológica continúa con el aumento de rendimiento tan brutal que se ve generación tras generación, podríamos llegar a alcanzar la potencia suficiente para emular sin mayores problemas la PlayStation 3 en unos años. Pero de momento, en serio, no lo busques, no lo intentes, es imposible. Solo con decirte que más fácil es emular Windows directamente en tu teléfono Android. Cuando los desarrolladores crean un videojuego para una consola específica, optimizan el juego para que funcione perfectamente en el hardware que ésta tiene, lo que significa que aprovecha al máximo cada recurso físico que la consola puede ofrecerle, para de esta manera dar el mejor rendimiento y calidad gráfica posible. De ahí que a veces se calienten tanto. Todo el que haya jugado en una consola sabrá que estas son auténticos hornos. Imagínense todo ese calor en su celular. Solo una pequeña parte podría hacer que explotara al nivel de una bomba termonuclear. Así que, aparte de que no es posible emular juegos actuales en un celular, tampoco sería muy seguro intentarlo. Y obviamente muchísimo menos práctico, porque no hay nada más incómodo en esta vida que jugar utilizando la pantalla táctil. Otro ejemplo de estos ejemplos tontos que me gusta poner a mí. Imagina que estás cocinando, no sé, en una cocina diseñada solo para hacer pizza. Todo en esa cocina está optimizado para hacer la mejor pizza. Los ingredientes están a la mano, el horno tiene la temperatura correcta y los utensilios son los ideales. Si intentas hacer esa misma pizza en otra cocina, podría no salir tan bien. O al menos no en el mismo tiempo, ya que no está optimizada para ese mismo fin. Si hablamos de la sincronización, esto se refiere a coordinar todas las partes de un sistema para que trabajen juntas de manera armoniosa. En este contexto, la sincronización es crucial porque hay muchas partes del hardware que necesitan trabajar al mismo tiempo de manera precisa. Piensa, por ejemplo, en una orquesta. Para que la música suene bien, todos los músicos deben tocar sus instrumentos de manera sincronizada, siguiendo el mismo ritmo y la misma melodía. Si solo uno de ellos toca fuera de tiempo, la música no sonará bien. Las consolas tienen un montón de componentes individuales que trabajan todos en conjunto para poder mover los juegos bien. Un celular no posee esto, y si bien puedes simularlo mediante software, tomará mucho más tiempo y no será igual de eficiente. Solo con ser más potente no basta, así sea el doble de potente. Recuerden que el Poco X6 Pro equivale a más de 170 PlayStation 2. Y aún así, al emular esta consola en este dispositivo, pueden llegar a haber serios problemas que entorpezcan la experiencia. Lo digo porque me pasó. No es una cuestión meramente de potencia bruta o rendimiento. Es algo notablemente más complejo donde se ve involucrada una de las partes más importantes de toda la industria tecnológica, específicamente cuando hablamos de chips o procesadores, y es el tema de la arquitectura. Básicamente esta lo es todo. Es la misma razón por la que esta laptop es más potente que tu PC gamer. O más sencillo aún, es la misma razón por la que no puedes llamar utilizando tu PlayStation o Xbox.